Bienvenidos a Colegio de Empresarios, nuestra sesión número 12 de micro, pequeña y mediana empresa. Ya nos quedan dos, ya se nos va a terminar este curso. Qué bueno, felicidades porque pasan a próximamente otro cuatrimestre, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar de la estructura organizacional. En la sesión pasada hablamos del proceso administrativo aplicado al producto y el día de hoy vamos a hablar de la estructura organizacional de la empresa. La estructura organizacional pues es el diseño de una estructura. Pensemos en el organigrama, esa es la estructura de una empresa, en términos generales, de una manera muy bizarra, muy simple, es mucho más que eso. Pero la estructura de la empresa, ¿verdad? Vamos a ver cómo se diseñan sus estructuras, cuáles son sus fundamentos de diseño, coordinación y división del trabajo. Hacemos mucho énfasis en la división del trabajo, porque una buena división del trabajo me va a garantizar que mi estructura funcione. Por eso yo siempre les hablo de por lo menos 4 áreas funcionales, que son mercadotecnia y ventas, producción, finanzas y recursos humanos, ¿sí? Entonces, básicamente de esa manera podemos identificar a qué lugar va cada una de estas áreas, hacia dónde van dirigidas, ¿verdad? Y cuáles son sus funciones principales para organizar la fuerza de trabajo, al personal. Entonces, una definición de estructura organizacional podría ser la que está definida como las distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación del mismo. Por eso les comentaba yo, el organigrama me da una idea muy clara de lo que es la estructura organizacional. El organigrama me sirve a mí pues para definir esta estructura. ¿Cómo empiezo? Pues genero primero un organigrama, ¿verdad? En borrador para decir este puesto va aquí. Fíjense que es curioso, en mi función como consultor, muchas veces encuentro un problema en un área y algunas veces es de la estructura organizacional, están mal estructurados, ¿sí? No mal organizados, no es lo mismo. Están organizados, pero con una estructura que no les facilita esa organización, que incluso se las puede entorpecer, y nada más hacer un cambio de posiciones, primero en el organigrama, decir, mira, este gerente que reporta aquí debería de trabajar acá y reportar acá, y las cosas fluyen, ¿sí? O este señor lo estamos tratando en este puesto para hacer estas áreas, y esta área también la está haciendo, se están duplicando. Entonces vamos a quitar trabajo de un área y vamos a definir bien cuáles son las áreas de trabajo que tienen estos. Me acaba de pasar con una empresa que no tenía un solo administrador en toda la organización. El único administrador era el de finanzas, y era el que padecía porque nadie lo entendía. Todos los demás estaban en las ciencias de la salud, ¿verdad? Porque a ese tipo de empresa se dedicaba, y solo tenía una persona con estudios de administración, que era el director de finanzas, el gerente de finanzas, y pues él sufría porque explicaba y explicaba por qué las cosas no salían, que háganme ustedes un presupuesto, y pues los demás especialistas en ciencias de la salud pues no tenían ni la menor idea, ¿no? Entonces no entendían en qué consistía el concepto de trabajar en esa área. Bueno, sucede, se reestructura, se arma y comienza a funcionar. Pero el proceso fue muy largo. Es una de las empresas en donde en corto tiempo descubrí cuál era el problema, y es donde más tiempo se han llevado para resolverlo. Lo seguían pensando y le daban vueltas, faltaba decisión y seguían los problemas creciendo, ¿sí? Hasta que finalmente pues se dio el primer paso, el segundo, ya íbamos todavía muy lento para mi gusto, pero la posibilidad, la perspectiva se ve bien, ¿sí? Mecanismos coordinadores. Existen 5 mecanismos coordinadores que explican las maneras fundamentales en que se puede coordinar el trabajo. Estos mecanismos coordinadores corresponden tanto a la coordinación del trabajo como a la comunicación y el control. ¿Cuáles son estos mecanismos coordinadores? El ajuste mutuo. ¿En qué consiste? Logra la coordinación del trabajo por medio de la comunicación informal. El control y el poder de coordinación recaen sobre quienes realizan la tarea. ¿Qué es la comunicación informal? Los que están en alguna empresa, pues ya saben o han escuchado hablar de radio pasillo. Me lo contaron en dónde, en radio pasillo. Vamos al café o vamos por unas copias o nos paramos de algún lugar, nos encontramos con un compañero y ahí
se propicia el ajuste mutuo, es la comunicación informal, la comunicación que se da fuera de documentos, fuera de organigrama. Incluso puede fluir en todos los sentidos, ¿no? Puedo yo hablar con un director con el que me llevo muy bien, aunque no sea de mi área, y me suelta algo, ¿verdad? O con otro colaborador. El ajuste mutuo habla básicamente de los mismos niveles de jerarquía. La supervisión directa logra la coordinación al tener una persona que toma la responsabilidad del trabajo de las otras áreas, emitiendo instrucciones para ella y supervisando sus acciones. Estandarización de procesos de trabajo. Consiste en regular, mediante normas escritas, los contenidos de trabajo. No importa quién está en el lugar, lo que importa es que el trabajo se haga siempre de la misma manera, siguiendo el mismo proceso, ¿sí? La estandarización de productos o producción y sus resultados, esa también es vital, ¿verdad? Porque tener un conjunto de normas escritas que regulan el producto final en un trabajo o actividad. Cuando hablamos de producto no nos estamos refiriendo a la línea de producción, ¿sí? Todos en nuestro trabajo tenemos de entrada, para empezar el proceso, recibimos una información de entrada, la transformamos y entonces sale y pasa a otro proceso, pasa a otra área o en la misma área pasa a otra persona y entonces así se van ligando los procesos hasta que al final pues va a concluir en el funcionamiento de la organización. La estandarización de destrezas o conocimientos, que es establecer los conocimientos o habilidades que se debe de poseer para estar en el puesto. Usualmente en el área de ventas pues se dice experiencia en ventas 2 años, 3 años y preferentemente de equipos electrónicos o preferentemente en hotelería, en turismo. Y pues llegan los vendedores que llevan viviendo de eso 10, 5 años y gracias a eso yo me desarrollé en el área comercial desde 1984 y gracias a múltiples fallas de que llegaba gente con muchos años de experiencia, pero yo me daba cuenta que no tenían experiencia, que les había ido muy bien, que habían tenido suerte en trabajos anteriores, pero sin ningún proceso. Acuérdense que nuestra función como administradores es precisamente la de encontrarle mejoras al proceso, no fallas necesariamente, sino la forma de mejorar un proceso. El proceso de ventas también tiene una etapa. Y muy al principio de mi carrera, pues nadie estudia para ser vendedor, nadie planea en su vida voy a ser el mejor vendedor de México o del mundo, no está entre las cosas que la gente piensa, quiere hacer, sino que simplemente la mayoría estamos ahí por accidente y otros por necesidad. Cuando yo entro ahí, yo soy ingeniero civil, me doy cuenta que no sé nada de ventas y tengo que aprender de ventas. Y lo más cercano que encontré fue estudiar mercadotecnia, estudiar la maestría que finalmente la convertí en diplomado por falta de tiempo, pero eso ya es otra historia. Y gracias a estar en áreas de venta y darme cuenta que los vendedores no seguían un proceso, comienzo a darles capacitación y es gracias a ellos que hoy yo estoy aquí. Ahí empecé, ahí aprendí con prueba y error. Yo nunca me imaginé que después esas capacitaciones que les daba yo a mi fuerza de ventas, pues iba a ser mi modus vivendi, es la que me da pues de comer el día de hoy y de comer muy rico y me va muy bien, ¿sí? Porque aprendí, ¿sí? Posteriormente estudié la maestría en administración, he estudiado especialidades en ventas y en mercadotecnia, tengo algunos diplomados en eso, he dado muchos cursos, estudié incluso pedagogía. Pues ya que estábamos en esto, dije, pues vamos a procurar hacerlo lo mejor posible. Entonces, estandarización de destrezas o conocimientos con el propósito de tener a las personas adecuadas en el puesto adecuado. Entonces, lo que yo me encontré, por ejemplo, en el área de ventas, pues es que no tenían 10 años de experiencia, sino un año repetido varias veces, y alguna vez un director me dijo, pues a lo mejor ni un año, unos cuantos meses tuvieron éxito y siguen repitiendo el mismo esquema y no se preocupan por mejorarlo. Y eso es una cosa que me encuentro en ventas. Encuentran su nivel de confort y ahí se queda. Por eso hay que estar constantemente en entrenamiento y capacitación. La división del trabajo, que es súper importante, es vital en una organización, y no necesariamente pyme, en cualquier tipo de organización.
¿sí? La división del trabajo permite observar a la organización dividida en sectores, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un núcleo operativo que abarca aquellos miembros que realizan el trabajo básico, el trabajo relacionado directamente con la producción de bienes y servicios, los que están en producción, pues, ¿sí? Sus funciones básicas, pues, asegurar los insumos para la producción, transformar los productos, los insumos en productos terminados, distribuir los productos y todas aquellas funciones de apoyo y asistencia directa a las funciones de entrada, transformación, producción. Hablábamos, creo que en la sesión pasada, ¿verdad?, de cuando estábamos hablando de la división del trabajo y tomamos como ejemplo producción, hablábamos que hay un área que recibe los materiales y los analiza para ver si cumple con los estándares que tienen establecidas las empresas. Entonces, aquí tenemos un área de apoyo, ¿sí? Posteriormente, cuando está el producto terminado y pasa al almacén, entra por una revisión de aseguramiento de calidad. También la materia prima pasa por una revisión de aseguramiento de calidad. Algunas empresas en su producción, en su área de producción, tienen un área de investigación y desarrollo. Están constantemente viendo cómo se mejoran los productos. Alguna vez, acompañando a mi padre, que era director de producción, de compras, perdón, de una empresa que fabricaba muebles sanitarios, estuvieron probando con algo que se llama el vórtice. Yo en ese tiempo no lo sabía, que es cuando uno le da al flush o a la cadenita famosa, se forma un remolino, y ese remolino tiene que tener un número de giros para poder ser absorbido, ¿sí? Y entonces estaban en un área que no era investigación y desarrollo, era totalmente artesanal. Era un operador que tenía muchos años en la empresa, que conocía ya mucho de este tipo de muebles sanitarios, y había tenido la oportunidad de viajar a Israel y vio que en ese tiempo los israelíes, como no hay agua, pues tenían depósitos que necesitaban solamente 6 litros de agua, y entonces se trajo unos moldes, unas muestras, y estaba probando para que el depósito fuera de 6 litros nada más, y con 6 litros el vórtice funcionara. Entonces yo lo veía que hacían sus muebles sanitarios, los ponían, ¿verdad?, el famoso retrete, o WC, o taza, como le decimos aquí, y estaban haciendo sus pruebas. No era un área propiamente de investigación y desarrollo, pero lo que sí estaban haciendo era investigación y desarrollo. Finalmente dieron al clavo, dieron con el vórtice exacto. La inclinación del retrete pues es lo que va a ser el vórtice, ¿verdad? Y posteriormente salieron a la venta, al principio sin mucho éxito, pero casualmente, o no tan casualmente, el dueño ya conocía algo al respecto, comienzan a salir las restricciones de cambiar los retretes por retretes de 6 litros de capacidad, y ellos tenían ese retrete. Ellos lo tenían y les fue muy bien, crecieron mucho en ese tiempo. Era una pyme, pero una pyme que tenía la información, que estaba al día. Entonces, pues es una investigación y desarrollo, pues es un área de apoyo, ¿verdad?, a los trabajos que hace producción. Por ejemplo, cumbre estratégica. Una organización está dividida básicamente, pensémosla como pirámide, en 3 áreas muy grandes: la estratégica, la táctica y la operativa. También la planeación estratégica está dividida así. La cumbre estratégica es la alta dirección, donde se toman las decisiones importantes de la empresa, ¿sí? Estos asumen su responsabilidad general del manejo de la organización. La cumbre estratégica tiene una perspectiva amplia y abstracta de la organización. El trabajo a este nivel se caracteriza por un mínimo de repetición y estandarización considerable, discreción, ciclos relativamente largos de toma de decisiones, ¿sí? Relativamente largos en función del costo o la inversión, si es el caso, ¿sí? Entonces tenemos una cumbre estratégica y hablamos del nivel de producción o de operación. El ajuste mutuo son los mecanismos coordinadores preferidos entre los gerentes de la misma cumbre estratégica. ¿Cuál es la función de la cumbre estratégica? La alta dirección. Formular y asegurar el cumplimiento de la manera más efectiva de la misión de la organización, y aquí me faltó agregar de la visión, ¿sí? Satisfacer las necesidades de quien controlan o ejercen influencia sobre la organización.
necesidades en cuanto a requerimientos materiales, financieros, humanos, tecnológicos, ¿sí? Implementar el mecanismo coordinador de la supervisión directa cuando designa a los responsables de las distintas unidades. Diseñar la estrategia global, la estrategia es a dónde vamos, qué queremos hacer, la estrategia es cumplir la visión de la empresa. Y administrar todas las relaciones que estén en función de este mismo contexto. Hay una línea media, la gerencia media, ¿sí? Es el nexo entre la cumbre estratégica y el núcleo operativo. Entonces tenemos la alta dirección, la gerencia media y prácticamente la operación. Los supervisores están a nivel de operación, los jefes de área están en un intermedio entre la gerencia media y la operación de la empresa. Es la base de la pirámide organizacional, ¿sí? En la línea media las tareas administrativas cambian de orientación a medida que descienden, ¿sí? Y en la cadena, y también van descendiendo en la cadena de autoridad, se vuelven más detalladas y elaboradas, menos abstractas y totales. Están centradas más que todo en hacer, porque el planear está en la parte alta. No confundir que los de arriba son los que piensan y los de abajo son los que actúan. Todos piensan, los de arriba planean, los de la parte baja de la pirámide, la operación, piensa cómo hacerlo mejor. Todos piensan, porque algunas veces me he encontrado con consultores que dicen, no, a ustedes les toca hacer y punto. Para pensar está la dirección. Es un mal enfoque. Es un mal enfoque y desde mi punto de vista es discriminatorio. El tener más estudios o un mejor puesto no nos hace mejores. Nos crea una mayor responsabilidad, ya que éticamente vivir de acuerdo con ella. Tenemos una tecnoestructura, la parte tecnológica de la empresa, que incluye a los analistas que se ocupan de la estandarización, de que todos los procesos estén estandarizados, se parezcan, que todos los reportes se parezcan. Los que estandarizan destrezas son los analistas del personal, el área de recursos humanos. Los que estandarizan procesos son analistas de estudios de trabajo. Los que estandarizan los resultados son los analistas de planeación y control. En la misma empresa, en diferentes áreas, hay un especialista de cada uno de estos. Y también a veces se cuenta con un staff de apoyo, que son las unidades especializadas que brindan servicios adicionales, vigilancia, limpieza, comedor. Los mismos consultores o asesores, pues somos parte de un staff de apoyo. El sistema de autoridad formal, ya hablábamos de la comunicación informal, pues está el sistema de autoridad formal, que es la representación por medio del organigrama de flujo de la autoridad formal. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando queremos estructurar una empresa, empezamos por el organigrama, vemos cómo está el organigrama, vemos si funcionalmente es efectivo y donde encontramos dudas, pues preguntamos, y si no nos la saben contestar, allá hay un problema. Si me lo contestan y en ese momento piensan un momento, parpadean, se toman unos segundos, ahí hay un problema. Entonces tenemos que ver los resultados en función de la estructura. Por eso, antes de diseñar una organización, pues hay que hacer su organigrama. Lo quiero estructurado así y luego vamos colocando las piezas del rompecabezas. No al revés, muchas de las empresas están formadas y ni siquiera tienen un organigrama. El organigrama debe de ser parte de la planeación, más bien parte de la planeación de la empresa, debe de estar desde la etapa de previsión y en la etapa de organización declararse formalmente. Tener una red de flujos regulados. Esta red de flujos regulados se refiere a cómo va a estar la autoridad y la jerarquía, quién es jefe de quién y cómo baja la información hasta la línea de operación. Recuerden, tenemos una alta gerencia, una gerencia media y un área de operación. No todas las instrucciones vienen desde la cúpula administrativa, desde la pirámide, la punta de la pirámide organizacional. En el medio también se dan instrucciones y también en la línea de operación se dan instrucciones. Todos tienen un rango de autoridad, es decir, toman decisiones desde un punto hasta otro. Si las decisiones que tienen que tomar rebasan el punto superior, pasan al jefe inmediato, ¿sí? Un sistema de comunicación informales también, ¿sí? No observan divisiones de áreas ni jerarquías. Tan sencillo como cuando hablo al teléfono y le pido a alguien que me llame o me localice, o te digo, oye, tengo una duda con este dato, ¿lo tienes tú? ¿Me lo puedes pasar?
y punto, aunque no sea de mi área, aunque no sea de mi equipo, y si el dato no es confidencial me lo pueden dar con mucho gusto, sin ningún problema, o me lo deberían de poder dar. Tenemos el sistema de constelaciones de trabajo, algunos les llaman clúster en vez de constelaciones. Es la base de la visión de que la gente se agrupa con sus pares para realizar su trabajo. Cuando yo hablo de un par, es una persona que tiene el mismo nivel de jerarquía que tengo yo, de gerente a gerente, de director a director, de jefe de área a jefe de área, de supervisor a supervisor. Y esto, ¿sí?, es para que cada grupo trata con decisiones apropiadas en su nivel de jerarquía, ¿sí?, y estar unido fluidamente. Aquí escribí mal flojamente, es fluidamente, se me fue una palabra, discúlpenme, con otros. También hay sistemas de procesos de decisiones ad hoc, eso los veremos más adelante, que son las decisiones ad hoc. Piensen en un organigrama como todos ustedes los han visto y los hemos conocido. La decisión va fluyendo como escalerita, las tomas de decisiones, la jerarquía. En un sistema ad hoc se cambia de acuerdo con las necesidades. En un bufete de abogados, pues tenemos el penalista, tenemos el laboral, tenemos el mercantil, tenemos el corporativo, el de empresas, ¿verdad? Tenemos ese tipo de labores y los vamos moviendo conforme las necesidades de trabajo, y a veces reunimos un grupo de trabajo de 2 o 3 abogados, y a veces de 5 o de 10, y a veces no más uno solo, y esto se llama un proceso de decisión ad hoc. En una empresa tradicional, en una pyme tradicional que produce siempre lo mismo, es muy difícil hacerlo. Esto se da más en empresas de consultoría, que oye, necesitamos a alguien que sepa de planeación, tráete a Carreto, necesitamos a alguien que sepa de liderazgo, no, pues tráete a Claudia. Necesitamos a alguien que sepa de ventas, pues tráete a Adriana. O sea, no porque yo no sepa, sino porque ellos son mejores especialistas que yo en esa área. Entonces trabajamos, integramos un equipo de trabajo, hacemos el proyecto, termina el proyecto, se deshace el equipo y se formará otro más adelante. Entonces, esto es un tipo de proceso de decisión ad hoc, o sea, hecha a la medida, pues. Parámetros de diseño. ¿Qué parámetros de diseño utilizamos para una estructura organizacional? Bueno, pues son las herramientas que dispone el administrador al momento de diseñar la estructura organizacional. Les permite lograr la división del trabajo y la coordinación necesaria entre esas divisiones. Si nos preocupamos, oigan, ¿y de dónde nos basamos? Pues todo lo que han estado viendo en su carrera. ¿Sí? Ese conocimiento tiene que estar aquí. Y tienen manera de poder revisar que ese conocimiento exista, porque se aplica, ¿sí? En la medida que se va aplicando es como aprender a manejar. Al principio vamos así, no queremos ni ver el espejo retrovisor y regresamos luego la vista, y a veces para meter la palanca de velocidades la buscamos. Cuando se nos vuelve mecánico el procedimiento, ya lo hacemos automáticamente, prendemos las direccionales, espejeamos, etcétera. Ya no vamos tan nerviosos, ya podemos incluso manejar más rápido. Eso es lo que sucede cuando ya tenemos la habilidad, el conocimiento de qué ver en una estructura. A mí me preguntan, oye, ¿y cómo en tan poco tiempo puede un consultor detectar un problema? Pues si sé que son 4 áreas funcionales y me están platicando qué les pasa, yo imagino en qué área funcional cabe ese problema o a qué área funcional le compete resolver ese problema, y ahí lo canalizo. A veces la organización está tan involucrada en su día a día que no lo alcanza a distinguir, no lo ve, y entonces por eso vienen los problemas. Entonces yo que llego fresco, con la mente abierta, escucho, pongo atención e inmediatamente lo divido por lo menos en 4 áreas funcionales, y a partir de ahí decido cuál es el área funcional en donde se debe de trabajar. Por eso es que los consultores rápidamente analizamos por dónde puede estar el problema. Es como un médico. Llegan ustedes con un dolor de cabeza y el médico les comienza a hacer preguntas y ustedes dirán, pues es un simple dolor de cabeza, hombre. Denme una aspirina y ya, ¿no? Entonces una aspirina pues sí no la podemos tomar nosotros. Si se nos quita el dolor de cabeza estamos hechos. Si nos vuelve después de unas horas, pues nos tomamos otra. Pero si nos sigue volviendo, entonces cuando vamos al doctor, entonces el doctor nos va a preguntar cuántas veces nos ha dolido la cabeza, con qué intensidad la sentimos, en fin. Entonces
y toma un diagnóstico. Eso es lo que hacemos los consultores. ¿En qué nos basamos? En administración, en lo que hemos aprendido de administración. Entonces, un parámetro de diseño lo tenemos para las posiciones individuales, la especialización de tareas, la formalización del comportamiento, la capacitación y adoctrinamiento de los trabajadores, es decir, estandarización de destrezas, que todos tengan destrezas uniformes para las mismas áreas. El parámetro para el diseño de la superestructura, la departamentalización, el parámetro para el diseño de encadenamientos laterales, comunicaciones entre departamentos. La comunicación debe de fluir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, también horizontal y en algunas ocasiones en diagonal, ¿sí? Un parámetro para el diseño de sistema de toma de decisiones. Todo eso se tiene que estandarizar. Por eso se habla mucho de la estandarización. Son procesos estandarizados, significa uniformes. Y no solamente son uniformes, quiere decir que sean iguales, similares, sino que además son repetitivos, son cíclicos. Por eso hablamos que la administración se basa en un proceso administrativo, es cíclico. El agrupamiento por mercados, ¿sí? O el agrupamiento del mercado dentro de la organización. Lo tenemos por lugar, ¿sí? Tenemos en cuenta la ubicación geográfica en donde se desarrollan. Los tenemos el gerente del centro, del sur, del golfo, de la península, del norte, etc. Aquí es por lugar geográfico. Lo tenemos por producción. Los cargos se van a agrupar de acuerdo con los productos fabricados o los servicios prestados. La división audio, telefonía, electrodomésticos, si es una empresa de productos electrónicos muy grande. También lo podemos tener la división de pinturas, de tíneres, de esmaltes, etcétera, etcétera, ¿sí? Por cliente, bueno, en un taller mecánico lo tenemos muy claro, tenemos la parte mecánica, hojalatería y pintura, ¿sí? Y el hojalatero no siempre es el pintor, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, ahí hay una división del trabajo y lo tenemos clarísimo. Una cosa son las fallas propias del motor y otra cosa es toda la carrocería. Entonces, vemos al taller y decimos, taller mecánico, hojalatería y pintura. Y algunos muy especializados, especialistas en transmisiones automáticas. ¿Ven? División del trabajo. Por cliente, los cargos se agrupan para satisfacer necesidades de distintos tipos de clientes o consumidores. Tenemos las cuentas clave, tenemos los detallistas, tenemos las cadenas de autoservicio y entonces vamos haciendo divisiones de acuerdo por clientes, para atender a los clientes. Esto, si se están dando cuenta, abarca tanto producción como ventas. Son las áreas primarias de acuerdo con la cadena de valor de Michael Porter. Las áreas primarias son producción y ventas y mercadotecnia, y las áreas de soporte, ojo, no secundarias, sino de soporte, son las áreas financieras, tecnológicas y de recursos humanos. Tenemos las funciones por procesos, ¿sí? Pues aquí los tenemos, ¿sí? Las áreas funcionales o de procesos, mercadotecnia, producción, finanzas, recursos humanos. Por conocimientos o destrezas, esto lo vemos en un hospital muy claro, cardiología, pediatría, cirugía, cancerología, etcétera, etcétera, ¿sí? Están por especialidades, podemos agrupar la organización por especialidades que se están atendiendo. Todo esto me va a servir a la hora de construir mi organigrama. Por tiempo, ¿verdad? Tenemos turno vespertino, matutino, nocturno, ¿sí? Y cada uno tiene sus propios jefes. Lo vemos muchas veces en las tiendas departamentales, hay un jefe de piso para el turno vespertino y hay otro para el turno matutino, ¿sí? Y los equipos de trabajo pues más o menos se mantienen, pero rotan y hay dobles turnos y hay tiempo extra, en fin, bueno, también puedo estructurarlo por tiempos, por el tiempo que va a estar presente. Toma de decisiones. Cuando nos referimos a la toma de decisiones, ¿sí? Nos referimos a centralización o descentralización de estos. Enfocamos nuestra atención en determinar quién controla el proceso de la toma de decisiones.
Cuando todos los pasos de dicho proceso están controlados por una sola persona, la estructura está centralizada. Cuando los pasos están tomados por varias personas, decimos que está descentralizado. Las pymes tienen el principal problema de tener su estructura de toma de decisiones centralizada. El dueño toma la mayor parte de las decisiones y junto con el dueño, pues la persona de más confianza del mismo. Entonces, en la medida que la empresa crece, la toma de decisiones se tiene que descentralizar. De hecho, tener las decisiones centralizadas involucran un gran problema. Alguna vez, no sé si en esta sesión o en alguna otra, les comentaba que el nudo de la operación, la parte que estaba ahorcando el cuello de botella de la organización, era el mismo director que no firmaba los cheques más que de 1 a 2 de la tarde los lunes, porque así lo había hecho siempre. Ya no estaban tomando en cuenta lo que estaba creciendo la empresa, las áreas nuevas que tenía la empresa, que requería de mayor fluidez. No quería darle la responsabilidad a su gerente de finanzas de que firmara cheques, ¿verdad? Necesitaba él revisarlos y si no estaban revisados por él, no salía absolutamente ningún pago. Entonces, ¿para qué tengo un área de finanzas si lo voy a hacer yo? Si mi función como director es estar buscando la posibilidad de invertir más, de crecer más, de tener áreas más productivas, cuando el área financiera, pues sí debo de estar al pendiente yo, pero me tienen que estar dando mis reportes. Si tengo un control adecuado, no necesito hacerlo yo, tengo un control adecuado. Yo tenía un director muy al principio de mi carrera, tuve buenos jefes en ese sentido, en el sentido profesional, estrictamente. Un jefe que cuando era yo gerente de ventas me decía, ingeniero Carreto, yo quiero todos los días aquí, antes de que yo me siente en mi oficina, cuáles fueran las ventas del día anterior y cuál es la venta acumulada. Punto. Esos 2 datos tenía yo que ponerles. Señor, ¿le pongo yo acumulado contra presupuesto? No, ese ya me lo sé. Nada más la venta real y el acumulado. La venta del día de ayer y el acumulado. Bueno, conforme pasó el tiempo, ya nada más le ponía el acumulado. Él ya sabía, ya mentalmente sabía que teníamos que vender, por ejemplo, 20 millones de pesos y dependiendo si estábamos en los primeros 15 días, yo ya sabía que tenía que llevar 10, aunque las ventas no se comportan así, ¿verdad? Muchos de los clientes usan al final del mes, era cuando hacían todas sus compras. Hoy, con el cambio y los problemas de los impuestos, del 2% al activo y todo, pues tratan de no aparentar tener activos y lo van fluyendo a través del tiempo para que baje el promedio. Esos son movimientos contables. Entonces les decía yo, este jefe me dijo, no, tú nada más dame ese dato, lo demás te haces cargo. Entonces cuando yo llegaba con un número bajo, yo ya tenía mi explicación porque sabía que en cuanto llegara el director y viera el número me iba a llamar por teléfono. A ver, Carreto, ¿por qué estamos 10% abajo? Señor, el problema es que tal cliente nos quedó de pagar hasta la próxima semana y fulano, entonces ya le daba yo la explicación. Y vamos a seguir así 3 o 4 días más. Al tercer o cuarto día, si las cosas no mejoraban, yo sabía que me iban a llamar, pero para entonces nunca hubo necesidad, siempre cumplíamos con lo que decíamos. Era un jefe muy estricto y me enseñó a dirigir a mi equipo de ventas, ¿no? La estructura descentralizada surge por la necesidad de división del trabajo. ¿Cuál es la palabra clave en una organización? División del trabajo. Pero hay que tener cuidado porque a veces dividimos tanto que terminamos duplicando funciones. Entonces, no se trata de duplicar funciones, se trata de que cada quien haga lo que tiene que hacer en tiempo y forma. Las razones para descentralizar: motivación, autonomía, independencia. La persona cuando recibe la autoridad, recibe un rango de toma de decisiones, se siente un poco liberada y además se siente importante, satisface su autoestima, ¿sí? Y además le sirve para mejorar, para crecer dentro de la empresa. Capacitación sirve para que sea más eficiente el día de mañana y cubrir los cargos vacantes. Debo de hacer crecer a las personas hacia el siguiente puesto. Esa es la función de recursos humanos. Responder rápidamente a las actividades locales, ¿sí? Los gerentes ven los errores que ocurren debajo de las líneas más bajas, recargándose y haciéndose cuellos de botella y porque no están cercanos a los problemas más comunes. El director puede ser, en una pyme, por ejemplo, puede ser especialista en el proceso de producción
Y a veces vemos al dueño o al director de la empresa metiéndole mano a las máquinas cuando tienen un mecánico, cuando tienen un operador, pero como él lo sabe hacer, deja su función de gerente y va y le mete mano. Y el otro cuate, el que es técnico, al que le están pagando un sueldo, pues nada más lo está viendo, ¿no? A ver, pásame la pinza, sí, don José, y aquí está la pinza. Y está haciendo un trabajo que no debe de hacer. Cuesta mucho trabajo a una empresa familiar institucionalizarla. Cuesta mucho trabajo sacar de la línea de operación a un director que creció en esa línea, que la conoce perfectamente bien, sabe hasta qué hora va a fallar la máquina y hasta por el ruido. Digo, espéreme, me dicen, ¿no? Voy a ver porque ya la máquina está dando esto, o le va a pasar aquello, y les dije que no le metieran tanta velocidad o tanta temperatura. Ya sabe la respuesta, pero ¿por qué no se las transmite a su gente? Y él se dedica a hacer lo que tiene que hacer. Esos son grandes de los problemas de las pymes, ¿sí? ¿Cómo debo de tomar decisiones? Pues primero que todo, obtener la información. Si no tomo información, pues estoy tomando decisiones pues de estupidez totalmente, de total y absoluta incertidumbre, ¿sí? Debo de clasificar entonces esta información y debo elegir, ¿sí? Gerente, sí, o no puedo, o delegarlo, ¿sí? O sea, cuando pongo ahí gerente, se lo paso al gerente que le corresponde. Muchas veces un cliente enojado llamaba al director general, oiga, que fíjese que en la sucursal de León, Guanajuato no me entregaron. Y el señor se gastó una larga distancia para llamar al gerente general que estaba en la Ciudad de México. Y el gerente general, sí, permítame, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el número de factura? Deme los datos, ¿no? Deme su teléfono y su nombre, ¿no? Y entonces de pronto lo pasaban al director comercial, a Julio Carreto. A ver, Julio, llamó Juan Pérez con este teléfono, no sé qué problema tiene, me explicó, pero no le entendí. ¿Por qué? Porque no es el director que lo va a resolver. Ah, y me llama enojado, como si yo lo hubiera hecho mal. Llamo entonces a la oficina regional que corresponde. Oye, fulano de tal llamó aquí al director, ya me pusieron a mí una pela y ahora te la regreso, ¿no? Y entonces dice, ¿qué crees? Pues sí, compró el producto, pero resultó que su cheque rebotó y no se lo pudimos entregar. Y ese es el problema, y a él le urgía. ¿Y qué le dijiste? Pues que le pusiera fondos al cheque o que me pagara en efectivo, por eso. Entonces ahí viene otra vez la respuesta con el director general, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Pues una mala toma de decisiones. Dejaron pasar a un cliente que tenía que resolver el problema en su lugar hasta la dirección general. Y ese gerente regional tenía un director comercial. El problema debió haber venido hacia mí, no hacia el director general. Y entonces después el director general me lo encuentro en el pasillo muy enojado. ¿Y qué pasó con fulano? Señor, el cheque que nos dio no tenía fondos y no se le entregó el material y por eso se enojó. Ah, ¿era eso? Sí. Ah, bueno, pero sí, la pela que me puso hace media hora o hace una hora, pues quien me la quita, ¿verdad? Bueno, hay que elegir, no hay que tomar las decisiones que no me corresponden, ¿sí? Entonces, una vez que ya se eligió cuál es la decisión o a quién le corresponde, dar la autorización si compete. Si no me compete a mí, que lo haga el que sigue, el que lo tiene que hacer, que él dé la autorización. Muchas veces se da el caso de que llega un gerente nuevo a una empresa y el director general le dice, oye, y me corres a fulano y a mengano. Yo al principio pensé que era para probar el carácter del nuevo gerente. Pues si yo soy nuevo y no los conozco, pues los despido y se acabó, me lo dijo el director. Ya, o sea, me querían probar, lo puedo hacer. Con el tiempo aprendí que a veces me llevaba a personas que no era necesario despedir, que podrían haber funcionado bien. Y entonces le pedía yo tiempo al director, déjeme ver primero cuál es el problema. Y me daba cuenta que el problema no era él o ella, sino era que no se le estaban dando la información adecuada o se tenía en un puesto inadecuado. Se cambiaba de puesto y la persona daba resultados. Muchas veces, como principio como gerente de ventas, pues llegaban y me decían, corre a todos los vendedores, los que no te sirve ya porque no funcionan. Y luego llegábamos a los resultados con la misma gente, con el mismo personal. No es que no funcionaran, el proceso de comunicación era el que no funcionaba. Eso era todo, ¿sí? Y llegábamos a las metas, a los resultados y a veces los rebasábamos con la misma cantidad de gente, con las mismas personas que llegué
Algunas ocasiones se tuvieron que remover uno o dos, pero no a todos, como decía el director. Siempre le cargan la culpa al de ventas. Entonces, una vez que tenemos el rango de autoridad, ya tenemos los parámetros de toma de decisiones, ejecutar la decisión, punto. Este proceso lo hacemos mentalmente, lo hacemos rapidísimo, mucho menos en milisegundos, en mucho menos tiempo de lo que yo se los estoy platicando. Entonces, el 1, 2 y el 5 es poder informal, implica descentralización, ¿sí? Y el 3 y 4 implica descentralización vertical. Ahorita vamos a ver en qué consiste una y qué consiste la otra. La organización centralizada, ¿sí? En esta, las 5 etapas son llevadas a cabo por la misma persona. En la organización descentralizada, las etapas son llevadas a cabo por personas distintas. O sea, la descentralización horizontal baja así, vertical baja así, y en otra baja así. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es la descentralización vertical? La podemos tener selectiva. El poder sobre los distintos tipos de decisiones recae en distintos lugares de la organización. Lo que yo les comentaba que como consultor hago, ¿no? Me dan un problema y yo veo a qué área funcional pertenece. Hay un clúster de trabajo o una constelación de trabajo agrupadas en una base funcional que deja bastantes interdependencias que resuelven por ajuste mutuo. ¿Qué es lo que hago? Oye, Juan, pasaste, sí, dámelo, yo lo corrijo, pum, se acabó. Ajuste mutuo, entre iguales. El poder para la toma de decisiones estratégicas lo retiene la cumbre estratégica, ayudado por el staff de apoyo y por la tecnoestructura. Las decisiones particulares de cada sector las toma las decisiones que corresponden a los que tienen más información con el tema relacionado. Normalmente marketing en cuestión de ventas es quien tiene más información. La descentralizada paralela, la línea media, fíjense, en la vertical estamos en la cúspide, en la línea media está engrosada porque tiene el poder de toma de decisiones y el poder baja a las líneas medias. Los gerentes toman las decisiones con base en el mercado o con lo que está sucediendo al interior de la empresa. Es una descentralización relativa porque la línea de autoridad no llega al núcleo operativo y no se descentralizan de todo. Una descentralización paralela implica toda la gerencia media. En la vertical viene desde arriba, como dirían, el señor, llamó el señor, ¿sí? Se coordina con el control de desempeño a través de los objetivos o estandarización de los resultados. Se refiere a la delegación de poder para la toma de decisiones de distinto tipo en un mismo lugar. Va bajando por el organigrama, por la pirámide organizacional y se aplica a un agrupamiento sobre bases de mercado y el objetivo es brindarle autonomía a las unidades. Cada área resuelve sus propios problemas. Cuando sale del rango de control de la máxima jerarquía en este grupo de trabajo, en esta división de trabajo, pasará a la jerarquía siguiente. La estructura divisionalizada, ¿sí?, de las unidades se coordinan y controlan a través de un control de desempeño, de estandarización y de resultados. La descentralización horizontal, en cambio, ¿sí?, es el cambio de poder de gerentes de línea a no gerentes o de staff, o más exactamente a gerentes de staff, analistas, especialistas de apoyo u operadores. Los consultores, por ejemplo. Esa es una descentralización horizontal. Oye, tengo este problema, me dijeron que te lo pasara. El consultor, precisamente en su labor de consultor, que ya conoce la empresa, la labor del consultor es conocer la empresa en tiempo récord, saber cómo está estructurada, quién toma decisiones, cuáles son sus rangos. Es un trabajo muy bonito, pero se vuelve mecánico en la medida que lo vamos haciendo. Entre más grande sea la empresa, pues se dificulta más y se requiere de un equipo de consultores. Entonces, el gerente puede llegar y decir, tengo este problema, quisiera hacerlo así, ¿cómo ves? Pues yo veo que la opción que tú estás tomando es buena, pero ya tomaste en cuenta estas y estas y estas opciones. ¿Qué sucede si usamos esto? Entonces, y entonces se toma una decisión conjunta. Por eso se llama una descentralización horizontal, porque se toma con una persona que no es de la línea, que está como staff, que está de apoyo, y se toma conjuntamente. Es decir, que el poder para la toma de decisiones va desde la cumbre estratégica a la tecnoestructura, staff de apoyo y núcleo operativo. En la descentralización horizontal, toda la empresa juega, ¿sí?
en la descentralización vertical baja, ¿sí?, de acuerdo a los niveles de jerarquía. En esto se centra el poder informar y si lo relacionamos con las etapas 1, 2 y 3 del proceso decisorio, porque están aconsejando, no están tomando la decisión. Yo te recomiendo hacer esto, yo te recomiendo hacer aquello. Bueno, ya conocimos cómo es la estructura organizacional, ya vimos que tenemos una alta dirección, una gerencia media y finalmente una línea de operación. Ya vimos que la toma de decisiones puede venir en sentido vertical e incluso en sentido horizontal, incluso puede ser de manera formal o puede ser informal, dependiendo el tipo de problema que hay y la afectación que tendríamos con la toma de decisiones. Hemos visto que la estructura organizacional comienza por elaborar un organigrama con división de trabajo, con equipos de trabajo similares y dentro de cada división debería de haber una jerarquía y además debería también existir especialización dentro de cada división del trabajo. Bueno, este es en resumen pues lo que hemos visto. Yo les preguntaría a ustedes, ¿conocen la estructura organizacional del lugar en donde trabajan? Si no la conocen, empiecen por buscar el organigrama. Si lo hay, pues revísenlo, vean en qué lugar del organigrama se encuentran ustedes. Si no lo hay, pues imagínenlo, dibújenlo, estructúrenlo para que comencemos a practicar lo que estamos viendo. Por mi parte es todo y como siempre les digo, sean felices. Hasta pronto.